Hola, buenos días amigos y amigas de Televid. Vamos a hablar de un tema esencial en la vida, la elaboración de un duelo. Un ser humano a lo largo de su vida tiene más o menos entre 15 y 25 pérdidas importantes, porque los duelos no solamente son la reparación por la muerte de un ser querido, sino se pueden hacer por 8 condiciones de la vida. Y es importante entender que también se pueden integrar este tipo de condiciones. Podemos tener duelos por muerte, separación y abandono, que se llaman duelos relacionales, pérdidas. ¿Qué es un duelo? La elaboración de una pérdida. ¿Qué tipo de pérdida? Muerte, separación o abandono son pérdidas relacionales. También puede haber lo que nosotros llamaríamos una pérdida de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a un niño no les problema, le quitan un diente, bienvenido sea, le dan una moneda. Pero a un adulto pierde un ojo, a una mujer pierde una glándula mamaria por una cirugía, un hombre un testículo, una pierna, hay que hacerle un duelo. También hay que hacerle un duelo porque hay una pérdida importante de los objetos. Depende de lo que nosotros estamos considerando que el objeto es para nosotros. Eso es lo que llamamos nosotros el nivel de relación con lo que perdemos. Hombre, se pierden objetos todos los días, pero si es mi carro es otra historia. Hay otro cuarto tipo de pérdida que nosotros tenemos en este país, infortunadamente muy común, se llama las pérdidas del ambiente. Vamos a poner los ejemplos de los desplazados, 4 millones de desplazados en los últimos 20 años, pero otras cosas también muy importantes. Cuando uno pierde el empleo, el ambiente se le acaba. Cuando lo echan de la casa, lo sacan, lo desalojan, bien, se lo llevan para un ancianato o a la señora en la casa que tiene su casa grande y luego la ponen en una jaula de oro, en un apartamento a la señora mayor. Hay un duelo de ambiente, se ha perdido el ambiente donde teníamos depositado. Incluso cuando le cambiamos el cuarto a la abuelita que se va un momento el fin de semana para la finca y cuando vuelve le hemos cambiado todo el cuarto, le hemos pintado y botado todos los chécheres viejos. Hay un duelo, hay una pérdida. Esta es una pérdida de ambiente. También hay otro tipo de pérdidas que nosotros llamamos hábitos y habilidades. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a perder, por ejemplo, fumar. Cuando perdemos fumar, si le hacemos un duelo es mucho más fácil, si no, volvemos a lo mismo. O sea, no hicimos el duelo, pues no perdimos, devolvemos otra vez y volvemos a consumir. También habilidades, vamos a decir el ejemplo, habilidad para caminar, para hablar, para hacer cosas que de pronto ya después no podemos hacer. Y esos duelos se vuelven muy complejos, porque entonces yo sabía hacer esto y ya no lo puedo hacer, y entonces hago una pérdida. O un jugador de fútbol, yo lo veo mucho en los deportistas de alta competitividad, que entran al partido y ya lo chiflan, ya no les gusta, usted ya no está para estas, y le toca hacer el duelo. Algún día le tocará al Tigre Falcao, a James y a todos los jugadores, a Messi, a Falcao, a Cristiano, lo que sea, y a todos los seres humanos en algún momento nos toca llegar a ese lugar. Y también hay un duelo que la gente lo ve poco, en el sentido de verlo como un duelo, pero tal vez a mi modo de ver es de los más complejos en nuestro país. Se llaman los duelos duales o duelos ambiguos. Es lo tengo pero no lo tengo. Vamos a poner el ejemplo en los niños. Un niño pierde a su papá o a su mamá cuando se separan. Pues para el papá y a la mamá ellos siguen viviendo, pero estoy con mi papá y no estoy con mi mamá, entonces lo tengo pero no lo tengo. Y también ocurre cuando, por ejemplo, una persona está secuestrada, está mi mamá, mi papá, mi hermano secuestrado y yo lo tengo pero no lo tengo. ¿Estará vivo o no lo estará? O mi mamá tiene Alzheimer, mi papá tiene Alzheimer, mi hermano tiene Alzheimer y yo con una demencia lo tengo, ese es, pero yo no lo tengo, porque al fin y al cabo es, pero no es. Esos duelos se llaman ambiguos. Y el último tipo de duelo, puede ser de cualquier orden, se llama el de futuro. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que yo especulo que voy a obtener de esto, de un proyecto. Me meto, siempre que yo tengo un proyecto con alguien, con una pareja, con un negocio, con un estudio, yo no estoy proyectando solamente en lo que estoy invirtiendo, sino en lo que estoy creyendo que está unido a ese proyecto de vida. Tiempo, espacio, condiciones, un viaje es un duelo de futuro si no se logra. Ahora con la pandemia se destruyeron muchos proyectos que teníamos los seres humanos. Esos tipos de duelos se hacen de la misma manera, esa es la gran ventaja. Yo quiero decir, independientemente del tipo de pérdida, el proceso es el mismo y eso termina siendo algo mucho más útil. ¿Cómo podemos elaborar un duelo? Primero tenemos que reconocer que cuando llegamos a un duelo, traemos todas las experiencias previas a valor presente. Me explico. Uno viene y dice, bueno, hoy voy a elaborar el duelo de haber perdido un carro que me robaron. Y resulta que lo que estoy haciendo es elaborando ese carro más todo lo que no traía. Dicho de una manera un poco antipática, pero práctica, son como los impuestos. Si yo no los he pagado, el día que los voy a pagar me los cobran todos. Entonces viene, tengo que hacer una amnistía. Espérese, entonces los tengo que separar. Cuando yo les dije, todos se pueden vivir, ojo esto, se pueden vivir de la misma manera, no se tienen que vivir al mismo tiempo y en la misma intensidad. Yo los puedo sectorizar. Y en esta época de la pandemia he tenido
y acompañar a familias que han perdido a varios miembros. Tengo personas que se le han muerto 2 o 3 miembros de la familia, incluso por circunstancias, digamos, no todos por COVID, pero se han muerto. Entonces uno tiene que elaborar, y yo les digo, abra una libreta y escriben Carlos, unas 10 hojas después, Pedro, la persona que sea, Josefina, y luego entonces empiezan a trabajar, cuando vienen los recuerdos, ahora les explico cada uno de los duelos. Cuando uno necesita entender esto de una manera práctica, es que está decididamente en un proceso, y por eso quiero traerlo de una manera simple. Entonces, un duelo es una respuesta ante una pérdida. ¿Cuál es la respuesta mejor? Adaptarse, dándose tiempo y permiso. ¿Qué quiero decir? Negar el duelo, rechazar el duelo, yo no me debo sentir así, yo no debería estar así, no sirve. Sirve ser auténtico, sirve ser honesto, sirve 2 cosas fundamentales: darse tiempo y darse permiso para hacer tareas. ¿Qué tiempo me doy? El que necesites. Es que mi mamá lo hizo más rápido, es que mi hermano me dice que yo ya tengo que estar bien. Bien, un duelo biológicamente es como una fractura. Les quiero contar que la neurociencia nos dice ya desde hace 7 años que las vías neurológicas del dolor emocional son iguales que las del físico. Cuando uno tiene un duelo por separación, una muerte, puede ser, o un duelo por abandono, igual, los duelos de relaciones, las personas sienten el dolor, dicen, tengo mi corazón roto. Ustedes deben recordar a Santi Arias de la Selección Colombia, cuando en el partido pasado que él se lesiona y se hace una fractura al cuello de pie, al día siguiente él dice que él tenía menos dolor en la pierna que en su corazón, porque el área cerebral, se llama la corteza singular anterior, que se activa en un duelo, que tiene un gran componente emocional, es equivalente a la que se activa en un duelo por pérdida relacional. Exactamente la misma zona, al cerebro le da lo mismo. Perdiste la posibilidad de jugar fútbol 6 meses, o perdiste a tu pareja, o perdiste una fractura que te imposibilitó, al cuerpo le dice, te duele infinitamente, y a él le duele infinitamente algo que no sabe dónde es, porque no tenemos un hueso del corazón, pero se nos fractura también el corazón. Eso es importante entenderlo para no menospreciar y saber que así como una fractura de un dedo se resuelve en días y una fractura de un fémur en meses, cada persona tiene su tiempo para darse tiempo y permiso. O sea que permitámosle el tiempo. No le digamos no llores, digámosle te acompaño a llorar. No sea bobo, más bien qué es lo que sientes. Ay, deje así, no, más bien ven, ¿qué es lo que estás experimentando para que yo pueda estar a tu lado? Porque lo que hacemos en un duelo, a mí me encanta la estrategia de un duelo, del otro lado, nosotros la decimos que son las 3 Cs y que son muy sencillas. Primero es contacto, tocar a esa persona, tocarlo con la mirada, tocarlo con la palabra, pero también tocarlo con algo que es raro que toquemos, con los oídos, porque en un duelo tenemos 2 orejitas y una boquita, 2 veces escuchamos, una hablamos, y no al revés. No echamos carreta porque la persona no se da cuenta lo que le estamos diciendo. Miren, en un duelo una persona no sabe lo que le decimos porque está embotada o anestesiada o sufriendo por el dolor. No sabe lo que hacemos por ella, que le trajimos el tinto, que le servimos, pero sí sabe lo que le hacemos sentir. Entonces, hagámoslos sentir comprendidos, hagámoslos sentir escuchados, hagámoslos sentir pertenecientes a algo porque ellos se han roto su relación con el mundo porque han perdido a alguien que les importa. Entonces, nuestra clave, estrategia es contacto, comprensión y contención. Eso es. Yo lo contacto en mi escucha porque lo escucho. O sea, yo cuando estoy escuchando a alguien lo estoy contactando, estoy con esa persona. Cuando comprendo, sé en qué está y cuando lo contengo, lo puedo acoger en su llanto, su tristeza, su desesperación, su desesperanza. Bien, esta es la estrategia del terapeuta, pero ¿qué tiene que hacer una persona o del amigo, o del familiar, o del escucha? En fin, muy importante, contacto, comprensión y contención de un lado, pero del otro lado, ¿qué debo hacer yo con el duelo? Entonces, hay una estrategia que a mí me gusta decirlo como teórica, práctica, desde un punto de vista de la investigación del Dr. J. Gordon, y otra que podemos seguir a lo largo de los años que es muy interior. La primera es, se llaman tareas de duelo, y es aceptar que se perdió. Recordemos que traemos todas las deudas acumuladas. Si nosotros hemos aprendido de los duelos por lo que hemos observado de los demás, hemos experimentado el duelo de acuerdo al vínculo que tengamos, a la forma en que ocurrió, si fue un impacto, un asesinato, una muerte violenta versus una muerte esperada, tiene otra connotación. Al final el tiempo puede ser igual, pero en el momento inmediato no, al momento de la noticia. Y también tienen 3 cosas ahí que están asociadas: la cultura, la filosofía, las creencias, la religión, la espiritualidad siempre da los duelos mucho mejor, por supuesto. La confianza en un sentido trascendente nos da un motivo para seguir viviendo y un sentido de la vida. Pero también vienen otras cosas que están asociadas allí, que tiene que ver con la edad en la que vivimos. Ciertos años de la vida al principio no reconocemos la totalidad del hecho del duelo, de la pérdida, lo
sensiblemente real de la muerte, y también en ciertas épocas de la vida nos situamos en ese lugar como si fuéramos a morir nosotros. Entonces también tiene que ver eso. El sexo tiene algunos momentos de diferencia, sobre todo relacionados con lo que se pierde. Una mujer cuando pierde un hijo es muy diferente si lo pierde el padre. Ambos pueden amarlo mucho, pero alguien ha perdido algo de su interior y eso es incomprensible para el otro, aunque es acompañable, por supuesto. En un duelo no tenemos que entender al otro desde el punto de vista de la razón, tenemos es que acompañarlo en ese proceso. Acompañar significa aquel que comparte el pan, y antiguamente se les daba pan a las personas. ¿Por qué? El pan de vida, el alimento. Cuando uno perdía a alguien, en la antigüedad, que no había servicio a domicilio, Rappi, no había supermercado y muchísimo menos había nevera, entonces las personas cuando estaban en duelo, los señores de al lado, las personas de al lado, las mujeres de al lado le cocinaban y le llevaban comida para que se pudiera proveer de los alimentos. Esto es muy importante, que eso es lo que hacemos, acompañar. Y acompañarnos a nosotros mismos. Un duelo vivido en aislamiento, se dice, una pena vivida en aislamiento es doble pena, una pena vivida en compañía es media pena. Entonces es muy importante la compañía. Entonces vamos a hacer tareas. Tareas es algo que yo hago conscientemente. Antiguamente se decía, ante un duelo vienen etapas. Las etapas ocurren, como decir invierno, primavera, verano, otoño, eso ocurre. Haga lo que yo haga. Pero puedo sembrar en la primavera, sembrar en el invierno, recoger en la primavera, lo que sea. Así pasa en un duelo. Entonces las tareas son aceptar que se perdió. Acepto que he perdido. Esto nos duele. ¿Cómo no va a doler aceptar algo que no queremos? Pero duele. Pero sin aceptarlo no avanzamos. O sea, cuando dice uno, yo soy alcohólico, acepto que soy alcohólico, acepto que estoy dominado por una sustancia y mi vida está dominada por el trago. Cuando yo lo acepto, lo puedo cambiar. Cuando yo lo acepto, puedo asumir eso que estoy viviendo y hacer uso de esto. Bien, aceptar que se perdió es posible gracias a que hago algo muy importante, expreso lo que siento. En un duelo, esto es muy importante, investigaciones científicas demuestran que un padre y una madre que pierden un hijo, cuando la madre aparentemente se destroza llorando, no tiene enfermedades después. Y el padre aparentemente se soporta en su fortaleza. Yo siempre le digo a las personas, el duelo se vive auténticamente. ¿Cómo se vive un duelo? Auténticamente, como lo está sintiendo. Con llanto, tristeza, con rabia, con todas esas emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? Generalmente son 5. La primera y la más predominante se llama tristeza. Cada vez que perdemos, tenemos una tristeza. Segunda emoción, no necesariamente al mismo orden, pero segunda frecuentemente, rabia, porque se murió, porque se fue, porque lo robaron, culpa, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, apego, ahora sobreprotejo lo otro, además, y miedo de que me vuelva a pasar con otro, que me pase a mí, en fin, esto en la pandemia, por ejemplo, el miedo, cada muerte genera más miedo en mí, y cada vez más apego a la vida y más cantidades de cosas. Esa es la naturaleza del ser humano. Comprendernos es aceptarnos lo incomprensible también. Y podernos amar, contener, apoyar, solidarizar en estos momentos de dificultad, porque es muy importante la ritualización. Los seres humanos somos ritualistas y hemos rutinizado la vida cuando tenemos es que ritualizarla. Rutinizar la vida es lo que nos vuelve una vida sin sentido, le hemos perdido el sentido a la vida. Ritualizarla como cuando vamos precisamente al templo, al culto, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos y ritualizamos el matrimonio, también tenemos que ritualizar la muerte. Y por eso, como no podemos ritualizarla de la misma manera que lo estamos haciendo con todos los demás, es importante que lo hagamos de una manera integrada, digámoslo de una manera mucho más sencilla. Cada vez que yo ritualizo algo, le doy un valor esencial para mi vida. Y ahora que no podemos ritualizarlo como lo hacíamos antes socialmente, pues igual tenemos que hacer estas tareas, ritualizarlas, por eso estoy diciendo, y ritualizar también los actos fúnebres, así sea por Zoom, Internet, y honrar esa memoria, porque el éxito de un duelo no es recordar u olvidar, en ese sentido como palabras, olvido o recuerdo, sino integrar esos valores, esos legados, esas presencias de la vida en este momento. Es recordar sin dolor, pero yo digo, recordar sin dolor, sí con gratitud y amor. Vamos a hablar de eso en este momento. Entonces, las tareas, aceptar que se perdió, para lograrlo lo expreso. ¿Qué significa que lo expreso? Lloro, porque me siento triste. La tristeza no es un mal sentimiento, la tristeza es una condición que me hace ir al anterior. ¿Qué está en mi interior? Dos cosas, el vacío de su ausencia, pero la vida de su presencia está en mí. Yo estoy construido de todo lo que experimenté con esa persona, en mi madre, en mi padre. Hay partes de él en mí, ya se murieron, se fueron con él, y hay partes de ellos en mí que están vivas todavía. Y de mis hijos, y de mi pareja, y de miles de personas, pacientes, amigos, compañeros que me han tocado emocional y físicamente mi cuerpo por diferentes razones, que han estado conmigo y hemos compartido, y todo han quedado impresos en mí.
¿Cuántas veces como médicos no lloramos al lado de un paciente que se muere? Porque nos toca, porque nos imprime su ser en nuestras entrañas y nos duele. Y ese dolor nos lleva a la expresión de la tristeza, y bienvenida sea, bienvenida a la tristeza, abracémosla cuando la sintamos. También la rabia, expresémosla, no nos envenenemos, porque eso es como coger una olla a presión y encenderle el fuego y taparla, nos explotamos. Más bien hagamos la mejor estrategia biológica del duelo. ¿La quieren saber? Se la regalo, es gratis, como se dice popularmente, el ejercicio, pero es que es gratis. Muévanse, muévanse, porque en el duelo necesitamos liberar todas las tensiones musculares. Muévanse, hagan ejercicio todos los días para que no tengan la tensión que están teniendo por ese sufrimiento guardado o acumulado como tensiones musculares. El duelo es una respuesta absolutamente natural que tenemos los seres humanos, y la quietud es una respuesta antinatural. Nosotros no queremos quedarnos quietos, queremos es evadir. Entonces movámonos, usemos esa sensación de evasión para movernos. Muévanse físicamente, hagan ejercicio. Esto no es importante, es esencial, es trascendental hacer ejercicio en el duelo. Segunda estrategia, escribir. Escribir lo que sentimos, hacer un diario, escribirlo, como les decía, sectorizado si son de estas personas. Y vienen recuerdo de esta persona y escribo, y voy escribiendo y voy viendo cómo estoy. Además, porque el duelo es sembrar una semilla debajo de la tierra. Primero crece hacia abajo, luego crece hacia arriba, luego crece hacia abajo, luego crece hacia arriba. La semilla primero se mete en la oscuridad, en la dificultad, en la interioridad, en la complejidad de ser uno mismo. Y luego crece hacia arriba y ve la libertad y la luz. Nos sentimos muy bien, nos sentimos muy mal, nos sentimos muy bien, pero sin ese muy mal, entre comillas, sin esa interiorización de ver la carencia, la ausencia de la presencia, el dolor, no construimos ese proyecto que se llama un árbol, que se llama un bosque, que se llama un jardín, que se llama flores, que se llaman frutos, que son los resultados de ese proceso de duelo. Hacer un duelo es crecer, es aprender de una manera muy sencilla que nada será igual, pero todo estará bien. Eso es hacer un duelo. Volvamos a lo esencial de las tareas. Las tareas es aceptar que ocurrió, aceptar que se perdió y expresar todo lo que sentimos. La tristeza, la rabia, el temor, la culpa y por supuesto el temor de lo que pueda pasar y de lo que está pasando. La culpa de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Digo por supuesto porque hay que sentirlo, hay que experimentarlo. No hay que solamente verbalizarlo, y por eso la escritura o el ejercicio nos permite experimentar muchísimo mejor eso. Y algo que también es muy importante es que nos apegamos, entonces nos apegamos a la vida otra vez. Y hay que pegarse, la vida, este árbol está apegado aquí a la tierra, si no se caería. Y estas hojas están apegadas a esta pequeña rama. Y así es la vida, estamos apegados a ella, pero tenemos que aprender a meternos plenamente y soltarnos plenamente como el aire. Me apego a la vida en este oxígeno de vida que me está nutriendo y lo suelto y me desapego para volver a pegarme. Eso es lo que hacemos, amar intensamente cuando están vivos y recordarlos profundamente y sentirlos para seguirlos amando de una manera diferente a esos seres. Ese es el sentido. Aceptar que se perdió, expresar de manera auténtica todos los sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? A ver, un pensamiento es una propuesta neuronal, decimos los médicos, que tiene que ver con una actividad eléctrica del cerebro como movimiento de la memoria. O sea, la memoria se mueve. Y yo lo que recuerdo lo vuelvo pensamiento. Después de un tiempo, ese pensamiento, un instante después, esos instantes, milisegundos, produce una respuesta en mi cuerpo bioquímica que se llama emoción. Movere, movimiento, me muevo. Un impulso para actuar, movere, movimiento. Y esa emoción, si perdura, genera un sentimiento, un pensamiento cargado de emoción, como un ferrocarril donde está la locomotora y los vagones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una primera opción, que es un pensamiento, y luego muchas emociones pegadas. Esos son sentimientos. Cuando nosotros tenemos sentimientos favorables, es bueno sentirlos, pero cuando son desfavorables, como por ejemplo la rabia y el rencor, resentimiento, ya no son tan buenas. Nos agotan, nos consumen, nos maltratan, pero la forma es experimentarlos auténticamente y expresarlos, poderlos poner afuera. No hay que destruir a nadie, pero de pronto la energía que uno puede usar es la del ejercicio, en el movimiento del cuerpo y en el escribir, para poder sacar, expresar. También el psicoterapeuta, la amiga a la que le lloramos, el amigo al que le contamos. Y además en un duelo como es oscilante, de pronto yo estoy bien, pero mi pareja está mal y al rato estamos al revés. Y los dos lloramos acompañando al otro y el otro acompaña el llanto del uno. Y bienvenido sea. Los pañuelos faciales son grandes, grandes ayudantes en este proceso. Los necesitamos, nos acompañamos, por supuesto, para aceptar que se perdió.
la oración, la interiorización, la reflexión, la espiritualidad, la conciencia, siempre ayudan, porque le dan un sentido, porque viene la tercera tarea, que es aprender a vivir sin esa persona, aprender a vivir sin el ser querido, aprender a vivir sin él, o sin ella, pero no es reemplazarlo, no, aprender a vivir es aprender a vivir sin eso. Después, cuando uno, a ver, esto es muy importante entenderlo, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Entonces, se va Carolina y entonces yo me consigo a Josefina y luego a Margarita y luego, no, yo tengo que elaborar el duelo de la primera persona, para luego no traerle todas las deudas, porque un duelo es una deuda a la otra. Por eso les digo, todos los duelos se acumulan siempre. Entonces, si yo no tengo duelos, pues no tengo nada, o sea, esta persona es nueva, es la primera oportunidad que la veo, es maravilloso. Pero si cargo todas mis talas no resueltas, pues se las voy a poner a esta persona. Y ya se lo voy a poner a mi hijo porque se murió el anterior, o se lo voy a poner a mi pareja frente a las anteriores. No tiene valor. No solamente no tiene valor, sino que no hace nada bien. A mí me gusta siempre decir a las personas algo fundamental. Cada duelo, como les acabo de decir hace un momento, debe vivirse de manera profunda, intensa y única, aunque se puedan vivir. Y a los familiares les digo esta frase: todo duelo es una experiencia individual que se vive acompañada. O sea, yo individualmente estoy en duelo, pero me acompaño de mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Pero yo de vivir, o sea, quiero decir que el duelo que haga yo no le sirve a mi esposa, o el que hace mi esposa no me sirve a mí. Me sirve acompañarla para ella, y me sirve a mí porque me da cierta motivación de ser útil, pero me sirve a mí el que yo haga para mí. O sea, que yo me voy de salvador a todo el mundo cuando se murió mi papá, mi mamá, mis hermanos, y entonces me voy a salvar a todos los demás. No, también tengo que darme tiempo y permiso de elaborar las tareas, aceptar que se perdió, expresar lo que yo siento, expresar de una manera auténtica las emociones, los sentimientos asociados a la pérdida. Esa expresión de la tristeza es fundamental, llorar. A mí me encanta decirle a los pacientes esto: ¿por qué no quiere llorar? Si puede hacerlo, permítase con lágrimas lavar las ventanas del corazón, permítase sanar esa herida, porque la tristeza no es mala. La tristeza no es un sentimiento triste, es un movimiento de la conciencia que te hace ir al interior y encontrarte con esa ausencia de su presencia hasta que te encuentras con la presencia que dejó sembrada en ti esa persona, hasta que esa semilla vuelve y crece interiormente durante un tiempo para estructurarse como un árbol que se fija en la tierra, y luego como un árbol que crece hacia afuera, la raíz, el tronco, la raíz hacia el interior, tristeza, oscuridad, dificultad, y hacia el otro lado, luz, bienestar. Y la cuarta tarea es muy importante, y es volverse a motivar por la vida de los vivos. Aceptar que se perdió, expresar los sentimientos, viene con la tercera tarea que es aprender a vivir sin esa persona. Entonces, llenar los espacios que esa persona llenaba de cosas mías. ¿Me explico? Yo todo el tiempo la cuidaba y ella se murió. ¿Ahora qué hago? Use la capacidad de cuidar con otros. Y con una persona muy importante, con usted mismo. Entonces, ahora empiece a cuidar para que esa vida que no se puede mantener allí sea en usted. Aprender a vivir sin lo perdido significa cambiar unos roles en la vida que le dan sentido a la nueva realidad. Eso se llama normalizar. En medicina normalizamos el evento desarrollando los dones en este instante. Y lo último, después de que hacemos eso, de que aprendemos a vivir, que lo llenamos no reemplazando, insisto, uno por otro. A mí me parece que es mucho mejor. Por ejemplo, con los niños, se le pierde el juguete y le damos uno inmediatamente. No, aprendamos que se pierde en la vida. Aprendamos que hay condiciones que no son como queremos. Aprendamos que hay dolores que son insuficientemente transformados en el sentido de aprendizaje y que nos quedan toda la vida, y luego estamos cobrándole el juguete que perdimos a la novia de los 28 años, porque no hemos aprendido a perder. Porque cuando aprendemos a perder, hacemos una cosa que es esencial: valoramos lo que tenemos, la única experiencia posible, ese presente. Valoramos esta pareja, porque si sufrimos porque perdimos la otra por descuido, ¿por qué estamos descuidando a esta? En lugar de, acuérdense que arrepentirse no es llorar, es cambiar, es aprender, es transformar eso. Y la cuarta tarea es volverse a motivar por la vida y los vivos. La vida tiene sentido y estamos vivos, profundamente vivos. Y si nosotros no nos motivamos por la vida de los vivos, estamos muriendo en vida. O sea, el duelo no es para morirse, el duelo es para vivir. Es elaborar la muerte, la pérdida para seguir viviendo. Es sembrar la semilla para que crezca un nuevo árbol y de nuevos frutos. No es quedarnos en ese vacío de la incapacidad, sino en ese vacío de la creatividad, de volver a empezar. Y uno ve que los grandes descubrimientos y aportes de la sociedad a la otra parte de la humanidad, cuando hay una pérdida, puede ser muy, muy grandes. Uno ve a una madre que pierde un hijo y crea una fundación para personas con esa enfermedad determinada que su hijo tuvo. O miles de experiencias, mujeres que han perdido
funciones, por enfermedades o lesiones, incluso madres o que han tenido problemas de cualquier estilo, utilizan sus dones a través de la experiencia para crecer. Esto es muy importante. Los seres humanos crecemos a través de las adversidades porque así como el avión decola con el viento en contra, nosotros tenemos oportunidades de desarrollar nuestros dones con condiciones adversas. ¿Qué nos hace a nosotros útiles en la vida? Servir de lo que aprendemos. Teorizar, todos teorizamos. Todos echamos unos cuentos buenísimos sobre lo que debería ser. Todos cuando somos tíos seríamos los mejores papás. Déjenos el hijo de verdad a ver qué pasa. Entonces, la experiencia del duelo de una persona que lo ha tenido se convierte en un voluntario de vida para enseñarle a otros, para cortar a otros, para contener. Eso es lo que se llama pasar de víctima a victorioso sin ser victimario. Cuando hemos sido víctimas, todos tienen la misma raíz. Si somos víctimas, sentimos inexorablemente que la vida estuvo en contra nuestro. Si permanecemos víctimas, la vida nos sigue mostrando esa faceta porque esa es la que queremos ver. Si nos volvemos victimarios, le cobramos a otros lo que la vida en teoría nos hizo. Pero Jonathan Swift lo decía, el autor de Los viajes de Gulliver, no importa lo que la vida haga contigo, importa lo que tú haces con lo que la vida te hace. Y viene la tercera, no víctima ni victimario, sino victorioso. O sea, yo decido sobre la condición que tengo aprender y ayudar a que esos dones le den a otras personas bienestar. Eso se llama ser victorioso. He triunfado sobre la dificultad. Bien, y entonces hay algo que es muy bello y que uno podría utilizar siempre como metáfora de la vida. Que a mí me gusta utilizar ese término y que suena un poco extraño para los pacientes cuando lo oyen por primera vez. Yo le digo, el camino del duelo en la expresión y en la vivencia de las emociones se hace abrazando la tristeza. Porque hay dos carreras en la vida muy importantes que tenemos, la universitaria, académica, y la carrera de aprender a experimentar, o sea, en la universidad de la vida. Nosotros venimos en una universidad académica, estudiamos filosofía, medicina, historia, no importa, y nos volvemos profesionales, pero eso es del intelecto. Pero de la vida la experimentamos no con teorías, no con clases teóricas, sino con experiencias. Y el duelo para mí es la clase más importante de la vida. ¿Y cómo la empezamos a vivir internamente? ¿Y cómo la pasamos cuando abrazamos la tristeza? Ahí ese es el camino. ¿Por qué? ¿Qué es abrazar la tristeza? Es reconocernos vulnerables, es reconocernos que somos sensibles, pero sobre todo es encontrar desde la tristeza la grandeza de quién es el otro en nuestra vida o quién era ella o él en nuestra vida. Se los voy a poner de esta manera. Cuando uno se va a la tristeza, nos pasa a todos en un duelo, uno no quiere sentir la tristeza, uno la rechaza porque parece que la tristeza es mala. Nada es malo en la vida, tiene un sentido. O sea, la naturaleza no nos da la tristeza para algo malo, nos la da para usarla de manera constructiva, para crecer a través de elaborar una pérdida. Entonces devolvámonos a algo muy sencillo. Yo estoy triste y no quiero sentir tristeza, pues siento rechazo que es puro malestar. En cambio estoy triste y abrazo la tristeza. Me voy al interior, siento la tristeza y ¿qué voy a sentir? Vacío, carencia, y la sigo sintiendo. Y siento dolor y con lágrimas dado las ventanas del corazón, veo con más claridad. Pero ocurre algo que es mágico y es lo que yo siempre que lo escucho digo, estamos bien. Y es que empiezo a reconocer la importancia de esa persona en mi vida, no teorizar. Cuando yo reconozco, esto es muy bonito, el cerebro produce un estado que se llama gratitud. Cuando yo reconozco el don de la vida que Dios me da, cuando yo reconozco la posibilidad de pensar, cuando reconozco que puedo ver, ya estoy agradecido. Que yo reconozca que puedo usar mis manos, el que yo reconozca que puedo respirar, por ejemplo, en los pacientes de COVID que están asfixiados. En ese momento, mi cuerpo, sin que teorice o intelectualice la gratitud, lo estoy sintiendo. Reconocer es agradecer. Entonces, cuando yo empiezo a mirar el vacío y veo que esa persona estuvo cargando mis dificultades porque me llenó, me dio amor, compasión, presencia, lo que ustedes quieran. El duelo de la deuda, que es el duelo que es el camino que no quiero, es el duelo donde yo le digo a las personas, usted le está cobrando el malestar que siente ahora a alguien que no está y está perdiendo la posibilidad de asumirlo y sanarlo. ¿Por qué? Porque esa persona que no está determinando su bienestar con el que sí está. O sea, yo le di las llaves de mi felicidad a alguien y esa persona se las botó, se las llevó para no sé dónde. ¿A dónde se las llevó? Pues se murió, se fue con otra, se fue con otro. No lo sé, no tengo ni idea, pero mi realidad es que yo ya perdí las llaves de mi bienestar. ¿Cómo recupero las llaves de mi bienestar? A través de ese acto de reconocer lo que esa persona significó para mí dentro de la tristeza. ¿Qué ocurre? Yo me voy a la tristeza, cierro los ojos, la siento y siento el vacío y empiezo a reconocer que esa persona llenó muchos aspectos de mi vida. Y cuando reconozco empiezo a sentir gratitud.
Cuando empiezo a sentir gratitud, empiezo a que la ausencia de su presencia se convierta en la ausencia de su ausencia, o sea, su presencia. Porque ya no está ausente en mí, porque yo rechazo. Resulta que yo les digo a veces a los pacientes, mire, de duelo, usted no quiere sentir tristeza, pero es la manera en que ahora se conecta con esa persona. Antes se conectaba por los ojos, por los sentidos y los veía. Ahora el sentido es interoceptivo, es interno. Es una sensación profunda de comunicación y de comunión con ese ser a través de la tristeza. Siéntalo allí. Y llóralo. Y por eso uno ve una madre que se le muere un hijo y se va a la habitación de su hijo y abraza la almohada y llora. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? No, está integrándose a eso que tiene sentido para ella. Y tiene sentido, por supuesto que lo tiene. Y tiene humanidad, por supuesto. Está viviendo su experiencia de manera natural. Entonces, ese sentido de la tristeza es el sentido que nos lleva a experimentar el vacío, pero también a reconocer la presencia del otro, la presencia de esa otra persona que llenó, que cargó, que consoló, que acompañó, que fortaleció, que mimó, y sobre todo algo muy, muy, muy especial, que le dio sentido a mi vida en ese momento. Cuando esa persona le dio sentido a mi vida, lo único que yo puedo hacer es reconocerlo, y cuando lo reconozco, agradezco. Cuando agradezco, ocurre la magia. Cada vez que yo agradezco, agradezcanle a Dios, a la vida, todo inmediatamente su cerebro produce en unos núcleos, el núcleo accumbens, en otras zonas del cerebro produce con una cosa que nosotros llamamos, y esto es muy bonito, sensación de recompensa. O sea, yo siento que la vida tiene sentido. Cuando yo estoy agradecido, la vida tiene sentido. Si algo le pasa al carro, uno dice, qué jartera, me dañaron, ahora no. De pronto hay un accidente de un ser amado y se destruye el carro y está vivo, uno agradece. La gratitud le quita importancia al carro y le da sentido a la gratitud y a la vida. Si agradecemos, agradecemos. Entonces, ¿cómo hago para agradecer la vida del otro? Dientes para afuera, no, esto tiene que ser desde el reconocimiento de lo que esa persona era en mi vida. Cuando reconozco, agradezco, y cuando agradezco, siento inmensamente la gratitud. Empiezo a bajar los niveles de inflamación. En un duelo hay mucha inflamación crónica, hay mucha irritabilidad. Por eso es tan importante hacer ejercicio, por eso es tan importante desahogar a través del escrito, y por eso es tan importante este tercer elemento, abrazar la tristeza y llegar a la gratitud. Cuando abrazo la tristeza, interiorizo profundamente la sensación, cuando la abrazo, no cuando la rechazo, sino le permito sentir, interiorizo profundamente mi atención hasta que encuentro eso que esa persona llenaba. Y si logro sentir gratitud, así como la tristeza la siento de una manera, la gratitud la siento de otra. Y cuando siento gratitud por esa vida de la madre, por esa vida del padre, por esa vida del amigo, de esa amiga, y puedo sentir, empieza a cambiar totalmente mi percepción. Mi condición de carencia se vuelve plenitud, porque cuando estoy agradecido estoy pleno. Cuando estoy plenamente agradecido estoy plenamente feliz, porque mi vida está completa, porque en la gratitud no necesito nada. Pregúntale a alguien que esté asfixiado y vuelve a respirar, con solo respirar está feliz. La vida no necesita nada más. Nos llenamos de necesidades falsas y el duelo nos recuerda lo esencial de la vida, que es la vida, lo esencial del amor, que es lo que tiene sentido, lo esencial de poder mantener lazos estables y duraderos y profundos y estabilizar nuestros contactos con un sentido amoroso, amable, comprensivo. Sí, nos molestamos, sí, nos chocamos, pero también podemos dejar de hacerlo. Más vale tener la paz que tener la razón. Y llegamos al punto esencial. Cuando yo logro, cada vez que sienta tristeza, conectarme con ese recuerdo vivo, yo le digo a mis pacientes en este lenguaje moderno, es actualizar el app. Esa persona me sembró un app, como yo con un celular, cuando me lo da la marca, mi papá y mamá, la marca viene con unos apps, que son los apps de la marca. Y luego yo le voy sembrando otras apps que son importantes para mí. Entonces estoy viendo el app de la aerolínea, el app del equipo de fútbol, el app de lo que sea. Cuando se muere, yo trato de no ver el app, pero cuando hago el ejercicio, lo que estoy haciendo es actualizando el app. Entonces ya no estoy en el pasado, sino estoy en el presente. Ya no estoy en la carencia, sino estoy en la presencia de volver a actualizar ese recuerdo. Y empiezo a tener un diálogo en mi interior con esa persona. Y empieza a aparecer una tercera condición que se llama amor. El amor, no el amor de pareja, que es el amor dependiente, el amor obligante, el amor si tú no me das, yo no te doy, si tú no haces, yo no te hago, si tú no, no. Y que parece una empresa, P&G, te di, me debes, te cobro, ¡ey, dele! No, eso no es una relación. Las relaciones de amor son esas relaciones cuando ya no se necesita al otro, pero se disfruta. Yo ya no necesito a ese que se murió, lo puedo disfrutar por recordarlo. Ya no siento dolor en evocar su presencia, sino siento la alegría de que volvió a mí. Entonces recuerdo y hago cosas como, mi mamá le encantaba hacer este tipo de pastel, entonces hagamos este pastel y cuando lo hace uno está con la mamá.
y le encantaba esta película y me voy a sentar a verla con ella. No está ella, claro, si está en mí, si yo soy parte de ella que vive en mí. Y entonces nos vamos a esta ciudad, a ella le encantaba y que paseamos por donde le gustaba y donde a mí me gusta. Y estamos viviendo con ella ese paseo. Eso es amor. Porque no necesito y disfruto su presencia. Cuando necesito no es amor. Cuando extraño y sufro por el otro no es amor. Aunque digamos que es amor, no, no, no. El amor verdadero entiende, comprende, incluye, permite, valora. Y es maravilloso. Entonces, cuando yo puedo recordarla y amarla en el recuerdo y vivirla en mi presente y contarle de mi vida, mira dónde estoy. Este consultorio precisamente hace 33 años, fue mi consultorio, volvió 33 años después a ser, y este consultorio lo construí con una parte de plata de mi mamá que me ayudó. Cuando volví a entrar aquí fue una cosa muy impactante, fue decirle, mira, volví mamá. No me acordé del consultorio, me acordé de ella. Y eso tiene todo el sentido de la vida. Uno vuelve y se le mueven todas las cosas y siente la felicidad de que volvió a la memoria. Porque muchas personas sufren, y esto es un hecho común, de que le da como miedo hacer el duelo porque la va a olvidar. Nunca. Si hacemos un buen duelo, lo que hacemos es que con la tristeza abrazamos la carencia, llegamos a la presencia con la gratitud y exaltamos el amor con el recuerdo. Y en ese momento, ¿qué hay? Vida de la vida compartida. Hacer un duelo es aprender de lo que tiene sentido. Lo que tiene sentido está en el sentir esa presencia viva que se sembró en ese momento y en exaltarla en esta vida. Porque si ese no pudo vivir, si ella no pudo vivir, si él no pudo seguir viviendo y en cambio está en mí vivo, bienvenido sea. Recuerden además que los duelos tienen otros tipos de duelos. Duelos duales, otras cosas ambiguas, duelos de objetos, que también hay que hacerles pequeños duelos. Incluso para deshacerse de las cosas de la persona, para decirse a la gente, deshacerse. A mí me gusta decirle, ¿cómo vamos a compartir su presencia con otros? Porque su presencia estaba en la ropa, en los objetos. ¿Cómo lo vamos a compartir con los hermanos o los hijos o con los primos o con la comunidad? Entonces uno separa en tres cosas. Separa los objetos prescindibles, los que no tengan sentido y sale de ellos rápidamente. Y son prescindibles cosas que ya no necesita y de pronto le sirven a alguien. Si esto no le sirve a nadie, se vuelve basura. Si esto le sirve a alguien, démoselo al que le sirva. Y salimos de esos. Que entonces ahorita hay unas cosas de enfermo, aquí no hay ningún enfermo, vamos a dárselos a un hospital, a un ancianato, a la tía señora que está enferma. Esos son prescindibles. Luego vienen un segundo grupo de los que son repartibles y los que son importantes para cada uno. Y luego vienen unos que son esenciales. Entonces esos otros, uno hace un ejercicio muy fácil y dice, bueno, esto para ti, esto sí me gusta, y lo habla. Y dice, esto tiene para mí un valor existencial, lógico. Pero la tercera parte, que es la más difícil, que es la que la madre, para arreglar la habitación de su hijo, que es para sacar todo lo que estaba en ese lugar, uno debe hacer primero un ejercicio mental. Yo le digo es abrir el camino mental. Cuando uno hace un puente, primero lo tiene que pensar en la mente, luego hacerlo en un plan, luego una maqueta y luego hacer el puente. Así lo hace un ingeniero, un arquitecto. Eso es así la vida. Entonces, cuando yo voy a hacer eso, sacar algo que es tan profundo para mí, debo hacer eso mismo. Entonces, yo primero cojo las cosas, las siento. Y siento si las puedo soltar y no las puedo soltar todavía, aún tengo mucho aferrado a esto, bien. Pero voy abriendo la mente, entonces digo, bueno, las podría dejar de ver, las podría colocar en otro sitio, como puede ser hasta las cenizas, como todo lo que ustedes quieran hacer, dándose tiempo y permiso. Y uno la siguiente vez lo ve que se lo entrega a otro y va viendo el ejercicio mental hasta que va haciendo su propio duelo y hay un momento en que dice, ya lo puedo entregar, ya puedo desbaratar el cuarto de mi hijo. ¿Pero cuándo? No sé, el tiempo que necesite si hace el ejercicio. Prescinde de lo prescindible, comparte lo compartible y lo otro que es esencial, ve con qué realmente se va a quedar y hace su altarcito de esa persona, su recuerdo vivo, sus fotos, algo que le quedó y lo demás lo puede entregar, lo puede compartir, lo puede donar, pero ya no importa porque ya hemos hecho el ejercicio. Amen, esa es la recomendación. Amen a esa persona y si esa persona les trae dolor, desen el tiempo y el permiso de asumirlo porque también es importante terminar diciendo esto, el duelo de la deuda es el duelo donde yo le sigo cobrando al otro que ya no está lo que me ocurre a mí. Y el duelo de la gratitud y del amor es el duelo donde yo asumo que lo que siento es mío. Entonces asumo que la tristeza es por mí, que la rabia es por mí, que el dolor es por mí y no por el otro. Y entonces, como yo sé que es por mí y la siento yo y la experimento yo, una cosa pasó, pero ahora sigue pasándose en mí. Algo ya ocurrió, pero ahora el efecto lo sigo yo reproduciendo. Entonces me voy a mí, me abrazo la tristeza, acompaño mi dolor, acepto que perdí, expreso lo que siento, aprendo a vivir sin esa
persona, me doy tiempo y permiso, me acompaño a un terapeuta si no lo logro, me ayudo con esencias de flores que son tan bellas, genero un ambiente que tenga sentido para que esa persona viva, además porque el volverse a motivar por la vida de los vivos es hacer proyecto de vida, y en ese momento me reconozco como un ser humano vulnerable pero al mismo tiempo útil, y cuando ya he sentido que esa vida de la otra persona ha trascendido suficiente allá, pero sobre todo aquí, o sea, empiezo a trabajar sus legados, que eso es lo más bonito, se queda uno con ese legado de esa persona. ¿Cuántos? Yo siempre de las personas que conozco quiero traerme legados. Mi papá, por ejemplo, decía cosas como, hay que sembrar árboles aunque uno no se coma los frutos. Ese es un legado que me quedó. Mi mamá tenía otro legado que me dejó, hay que morir estando viva. Hay miles de cosas que yo aprendí de cada uno de ellos que cuando los traigo valor presente, esos legados están en la vida. Lo único que tiene sentido al final y cuenta es la certeza de los amores vividos. Amén, amén, amén. Vivos o muertos, sigan amando porque eso es lo que nos tiene vivos. Muchas gracias.